Ella es una licenciada en educación a quien apreciamos mucho y valoramos mucho desde Asuntos Docentes. Es Ana Campelo. Hola Ana, Mariana Márquez te saluda. Buenas tardes. Hola Mariana, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y tu cálida presentación. Mirá, sos parte de esta casa, sos parte de este grupo, siempre te lo digo. Es mutuo, gracias. Sabemos lo comprometida que estás con la educación, sabemos lo formada que estás, lo profesional que sos y sos muy cálida, sobre todo eso, que es lo que nosotros valoramos, de la amorosidad, de esto que habla Beatriz siempre, ¿viste? Bueno, igualmente, Mariana, igualmente y un placer. Cuando digo Beatriz, para que el oyente que está del otro lado, hablamos de Beatriz Greco, María Beatriz Greco. Para comenzar, vamos a hablar del bullying. Es algo que duele, es una forma de violencia sistemática que ocurre entre pares, pero bueno, es muy preocupante en el ámbito escolar. ¿Cómo definirías vos al bullying, Ana? Sí, el bullying no es nuevo, tiempo atrás lo llamábamos tomar de punto, y esa definición acierta en la definición de bullying. ¿Por qué? Porque el bullying es una de las formas que puede asumir la violencia entre pares en la escuela o en otros ámbitos, como por ejemplo los country. No es la única. Para que haya bullying, esto así lo definía Olweus, que es un investigador escandinavo, el que denominó de este modo a este fenómeno de la vida escolar y realizó los primeros estudios sistemáticos sobre el tema. El maltrato, la violencia, tiene que recaer en forma sistemática sobre un mismo sujeto o un grupo de sujetos. Cuando las burlas, los apodos, otras formas de violencia, comunes muchas veces en la primaria, en la secundaria, son rotativas, entonces es una forma de maltrato. Todo aquello que hace doler al otro, humilla, le provoca malestar, lo es, pero no es, técnicamente por lo menos no es bullying. ¿Y qué rol debería tener la escuela frente a estas situaciones, según tu opinión? Sí, las escuelas no se pueden quedar impávidas frente al bullying ni frente a ninguna otra forma de violencia, tienen que intervenir para ponerle fin, pero fundamentalmente siempre digo que si pensamos que la violencia es una forma fallida, pero forma el fin del lazo, nuestro objeto primero de trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en una ley, una línea telefónica, es la convivencia. Las escuelas son, por excelencia, una oportunidad para que los chicos aprendan a vincularse de modo solidario, pluralista, basado en el mutuo respeto, para que aprendan a saber hacer con las diferencias, a resolver conflictos de forma pacífica, no violenta. Claro, el respeto, la inclusión, la convivencia pacífica, esto que estás diciendo, ¿no? Frente a... Hay muchos casos, también puede haber indiferencia. Tal cual, y llegamos tarde si intervenimos una vez que la violencia irrumpe. Pero por supuesto cuando irrumpe, claro está que la escuela no puede quedarse en silencio, tiene que intervenir. Contener y muy trabajar. Difícilmente los chicos salgan solos de una situación de violencia, pero en particular de bullying, por esta cuestión de que es sistemático, que hay una relación de poder, que voy a poner entre comillas, porque ningún niño, niña, adolescente tiene el poder, son todos estructuralmente vulnerables, en el sentido de que están creciendo, están en proceso de conformación subjetiva, aprendiendo a vincularse, pero bueno, muy difícilmente los chicos salgan solos de una relación, a veces como con las mejores intenciones decimos a los chicos no le des importancia, devolvele, y es muy difícil para un chico que padece esta forma de violencia sin ayuda de las personas adultas salir de allí. Y tiene que ver también que intervenir la familia, porque muchas veces ellos no lo cuentan en casa, pero no quieren ir a la escuela, se niegan a socializar, o sea, a ir a la escuela, ya cuando no quiere ir a la escuela algo le pasa. Por ahí no lo pone en palabras, pero en actitudes lo pone, lo muestra. Sí, Mariana, como vos decís, a veces a los chicos no quieren contar porque les da vergüenza, no quieren contarlo en la escuela porque consideran que es de buchón o porque consideran que la represalia puede ser peor. Claro. A veces no cuentan porque consideran que los adultos hacemos lío, y algo de razón tienen, porque hoy en día es difícil el ejercicio de la
corresponsabilidad en conjunto, familia, escuela, y muchas de las veces, bueno, lo ves en episodios que suceden día a día, ¿no? Sí. De familias que entran a la escuela tal vez con ánimos de revancha a golpear a un compañero, o situaciones de scratch en las redes. Hoy en día la conflictividad parece ser un signo de la época, y los conflictos se exacerban hasta puntos inusitados, nunca antes vistos, y bueno, las escuelas muchas veces se ven desbordadas, excedidas, por situaciones que tiempo atrás eran, no quiero decir triviales, pero sí habituales, como puede ser, no me refiero ni siquiera al bullying, me refiero a la sustracción de un útil, a lo que en tiempo atrás llamábamos la exploración sexual entre niños de 5 o 6 años, ¿no? Por supuesto que hay otras formas que son violencias sexuales y que claro que merecen otro tratamiento. ¿Y cómo como herramienta, cómo se aplica la prevención del bullying para trabajar desde la prevención en la escuela? Sí, yo creo que a mí más que prevenir me gusta hablar de promover vínculos, porque prevenir está Claro. siempre, ¿no?, en función de un riesgo, una amenaza al acecho. Y me parece que la escuela tiene que enseñar a convivir, porque es un fin valioso en sí mismo, no solo para prevenir las violencias. Ahora bien, también claro está, prevenir por supuesto que también es importante. Y me parece que es un trabajo del día a día. Los vínculos tienen que ser objeto de reflexión, de enseñanza, y no se aprenden solo en algunas materias, como puede ser educación física, formación ética y ciudadana, o tutorías, por nombrar algunas más afines. Se aprenden de la experiencia cotidiana, del día a día escolar. Los chicos aprenden también del cómo la escuela se posiciona frente a los conflictos, aprenden de la escuela si habilita o no habilita la participación. Bueno, me parece que es fundamental, y creo que es fundamental el rol del docente. Claro, porque escuchándote, el silencio también es cómplice. Y sí, claro, muchas veces sin malas intenciones, pero naturalizamos situaciones, y tal vez eso es lo bueno de que se haya visibilizado esta problemática de la vida escolar, porque naturalizamos situaciones, las minimizamos, y bueno, y eso no es bueno para la escuela, y tampoco es un buen aprendizaje para los chicos, ¿no? Sí, Los chicos dicen en las investigaciones, porque el bullying combina violencia simbólica y violencia física. Y los chicos dicen que la violencia simbólica muchas veces ocurre en el aula. La física no, en general en los recreos, en el baño, a la salida de la escuela. Pero la simbólica, como burla, obturar la participación, eso muchas veces sucede en el aula. Y ahí es importante que el docente no lo deje pasar. Y además marca a una persona. El otro día estábamos acá con una psicóloga y hablar de esto, justo surgió el bullying y cómo marca a un adulto haber sufrido bullying en su infancia o en su adolescencia. Tal cual, ahí hay una función fundamental de la escuela y del docente, que es garantizar para todos y cada uno de los niñas, adolescentes y jóvenes un lugar en igualdad de condiciones, y que todos puedan encontrar una forma de ser nombrado y reconocido en el grupo por un rasgo que lo haga sujeto único y irrepetible. Porque muchas veces también sucede, lo que decís es sin lugar a dudas, la verdad que los padecimientos subjetivos de quienes son objeto sistemático de la agresión de sus compañeros son muchos. Pero también es cierto que muchas veces existe también la identificación al maltratador, al buller, para usar un neologismo, al violento, al joven poderoso, como forma o como intento de resolución identitaria, pero fallido, porque como a muchas veces los chicos eligen o hacerse reconocer o como estrategia se hacen reconocer o nombrar como el violento, pero eso muestra una vulnerabilidad, la de no hacerse o no encontrar otros recursos y otros modos de hacerse nombrar y ser reconocidos por su grupo. Entonces esta es una función fundamental de los docentes, trabajar con cómo se van conformando los grupos. Claro, trabajar con el que hace bullying y con el que recibe el bullying, trabajar para garantizarlo, el respeto, los derechos del niño, que se respeten todos los días, generar una calidad y un ambiente
en igualdad de condiciones, Tal cual. para que nadie vaya a la escuela a padecer situaciones y a sufrir esto, que es lo que está en muchas escuelas, lamentablemente, está naturalizado. Sí, sí, es cierto, y bueno, es necesario desnaturalizarlo porque de lo contrario no intervenimos si no somos conscientes. Y también está lo que se llama el tercer actor. En el bullying hay tres actores: quienes agreden, quienes son agredidos y quienes presencian, a veces alientan, festejan, en las redes comparten contenido o le dan un like o un me gusta. Y ese tercer actor es fundamental para desarmar la escena del bullying, porque sin su presencia, esa escena de demostración de un poder que no es tal, se desconsiste, carece de sentido. Entonces es fundamental trabajar con los chicos para que concurran a un adulto en búsqueda de ayuda si saben que algo le está pasando a un compañerito. Sí, esto no es de tragedia, pero puede terminar fatalmente. O sea, y en muchos casos ha sucedido, lamentablemente. Y esto del tercer actor no lo sabía, pero sí, este cómplice, este que calla y mira, aunque quizás quiere intervenir, pero no se anima, para pertenecer a cierto grupo también, no sabes cómo puede reaccionar. O sea, es callar, mirar, observar, dar un like y apoyar o difundir ciertos videos. Esto del tercer actor, me quedo pensando en el tercer actor, Ana. Sí, claro. Y muchas veces, como bien decís, los chicos no intervienen como una estrategia evitativa para evitar ser ellos el centro y el objeto de las agresiones. Claro. A veces por temor o lo que llamamos la presión del grupo de pares, o por temor a ser considerado el buchón. Entonces muchas veces no intervienen y se suman a las agresiones como una estrategia. ¿Qué sugerís? ¿Talleres? ¿Qué sugerirás? Yo creo que trabajar, puede ser en talleres, pero trabajar sobre los vínculos, y vuelvo a decir, no solo sobre el bullying, sobre la convivencia, sobre otras formas de violencia. Hay otras formas de violencia que no necesariamente son bullying. La discriminación a veces toma la forma del bullying, pero no necesariamente. Sí. Yo creo que es fundamental trabajar con los chicos en el aula, en el día a día. También sabemos que violencia cero es un lema, puede ser un lindo título para una fundación, pero no existe. La agresividad es inherente al ser humano y siempre va a haber situaciones conflictivas, que el conflicto no necesariamente es sinónimo de violencia, pero a veces se resuelven de modo violento. Pero sí me parece que es, aún sabiendo esto, creo que es un trabajo del día a día escolar. Y la escuela que tiene esta construcción, primero con los adultos, con las familias y con las y los estudiantes, el día que se encuentre frente a una situación de violencia, no va a estar eximida ni ajena a la situación, pero seguro va a estar mejor posicionada para resolverla. Claro, y también aquel que reciba el bullying o que vea que alguien recibe bullying va a saber cómo actuar frente a determinadas situaciones, darle herramientas. Tal cual, es modificar una cultura escolar, no es más, como bien vos decís, es más allá de cada situación puntual. Pero por supuesto que en cada situación hay que intervenir. Claro. Muchas veces la naturalizamos, la minimizamos, consideramos que es cosa de chicos, y no, el bullying no es una broma, no es una diversión, nada que haga doler al otro lo es. No es derecho de piso que tienen que pagar algunos para pertenecer a un grupo. No, es subestimar. Y tal cual. Claro, en realidad hay que tener una escucha activa, una mirada sensible frente a determinadas situaciones, pero sobre todo un respeto hacia el otro, promover eso, con uno y con el otro. Claro, es conformar una cultura del cuidado mutuo, y también promover la corresponsabilidad de escuelas-familias, que escuelas-familias están juntas en esto, no están unas contra otras, porque cuando unas están contra otras, y el camino muchas veces, y hoy es algo que estamos viendo, que es la denuncia penal, lo que hoy llamamos la judicialización de las relaciones escolares, yo lo comencé a advertir hace 10, 12 años, de la mano de la visibilización del bullying. Bueno, los que pierden son los niños, porque la verdad que los conflictos lejos de solucionarse, se alimentan. Claro, se nutren de eso, sí. Sí, claro, escalan.
más que decir escalan, creo que podríamos decir se disparan hoy en día en las escuelas. Bueno, gracias. Ana, en realidad esto da para varios programas. Los tiempos radiales son así, son muy cortitos, pero no por eso son efímeros. Muchos docentes te están escuchando. Mucho el espacio, Mariana. No, por favor, te vamos a volver a convocar, siempre sabes que este es tu espacio. Bueno, cariños y buenas tardes a vos y a todas y todos. Gracias, un abrazo, Ana. Un abrazo. Y pasó por Asuntos Docentes Ana Campelo, licenciada en Educación, escritora y parte del portal Asuntos Docentes. Si querés saber algo más, disfrutá y recorre nuestro portal www.asuntosdocentes.com.ar.